Preparamos y disponemos nuestro corazón para el tiempo en la palabra del Señor. No sé si vamos a mirar, ¿se escucha bien todo ahí? Apocalipsis, el capítulo 3, verso 14 al verso 22. Vamos a estar mirando el día de hoy el mensaje dirigido a la iglesia que se encuentra en la ciudad de Laodicea. Y solo para compartir un poquito, he estado trayendo algunos mensajes. Me gusta hablarlo en serie, ya que son un poco extensos los temas relacionados a las 7 iglesias. Y hemos estado mirando los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, donde nosotros miramos un mensaje que se dirige a estas 7 iglesias en esta región de Asia, lo que conocemos hoy como Turquía. Y ya estuve compartiendo un poquito de cómo a nosotros mirar cada una de estas ciudades, por ejemplo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis. La semana pasada miramos Filadelfia y hoy miramos Laodicea. Entonces, lo que miramos aquí son 7 ciudades distintas, donde se cree que había cierto grupo de creyentes, de cristianos, de lo que nosotros conocemos, llamamos la iglesia, no necesariamente un edificio, sino una congregación, una asamblea. Entonces habían estos quienes profesaban ser seguidores de Cristo, cristianos, y el escritor al libro de Apocalipsis nos da esta revelación, estos escritos en los cuales Jesús envía un mensaje al ángel, envía, por así decirlo, un mensaje al pastor y a la iglesia de cada una de estas ciudades. Algunos de ellos mensajes miramos que son positivos, algunos tienen un mensaje positivo y un mensaje negativo. El día de hoy vamos a mirar cómo Laodicea, a diferencia de las otras ciudades, es un lugar o a una iglesia a la cual se le dirige unas palabras no muy agradables, unas palabras de reprensión, pero aún así, dentro de lo que nosotros conocemos, de aquellas personas que han conocido de Dios, no necesariamente Dios siempre está en agrado con lo que nosotros hacemos, y de todas estas cartas, de todas estas iglesias, nosotros podemos aprender mucho. En esta hora vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos das una vez más de poder, Señor, reunirnos para escuchar tu palabra. Pido, Dios, que derrumbes toda fortaleza, todo aquello que quiera venir, Señor, en contra de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a examinarnos a la luz de tu palabra, que puedas tu palabra, Señor, ser como esa espada, que pueda ser esa luz, Dios, que alumbra las áreas de nosotros que no están, que no son de tu agrado, Dios. En esta hora, ayúdanos, Dios, que mientras nosotros leemos, mientras nosotros estudiamos, mientras nosotros escuchamos tu palabra, pueda nuestra mente, Dios, ser transformada, pueda ser nuestra manera de vivir transformada conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. Que tu palabra en nosotros, Dios, produzca fruto al 100%. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias y el pueblo de Dios puede decir amén. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar leyendo el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, verso 14 al verso 22. Y nos dice la palabra de Dios lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y dirigiéndose a Laodicea, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente.
dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, y dice, arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga o el que tiene oído, y hoy se lo digo en esta hora, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las, no nomás dice a la iglesia, sino a las iglesias. Entonces, hemos de estudiar el mensaje total desde la primera iglesia hasta la séptima iglesia, y necesitamos oír qué es lo que el Espíritu de Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero iniciar este mensaje recordando a mi padre. Mi padre mencionó, y lo escuché en repetidas ocasiones mencionar, que en un tiempo en su vida, cuando él estaba pasando momentos difíciles, antes de conocer a Dios, estuvo él encarcelado, y decía que en la cárcel surgía algo muy, muy extraño, muy curioso. Decía que estando ahí en la cárcel no se encontraba ningún culpable. Todos de alguna forma se consideraban inocentes. Decían cosas como, yo estoy aquí por la culpa de un amigo. Si no hubiera sido por él, yo no hubiera estado aquí. Algunos decían, yo estoy aquí por la culpa de mi mamá, o estoy aquí por la culpa de mi papá, o por la culpa de fulano. Al final del día, algunos decían, no, es que ese oficial ya la tenía en contra de mí, y ese ya nomás estaba, pero al final del día el mensaje común era que no había culpables ahí. Todos estaban siempre culpando a otros, estaban siempre culpando a alguien más. Y sucede mucho en la vida. Es difícil dar con el culpable. En el matrimonio siempre uno tiende a culpar al otro. Los problemas es que, pastor, si la conocieras, o viceversa, si lo conocieras. Y al final del día el problema en el matrimonio no soy yo, es mi pareja, es mi cónyuge. En el chisme siempre se habla del que está haciendo mal. No miraste, escuchaste lo que dijo el fulano, lo que dijo tal persona. Siempre es hacia apuntar, hacia mirar a los demás. Es muy raro encontrarte con alguien que diga, oyes, yo soy bien barbero con el patrón, o soy bien irresponsable yo. Es muy raro encontrarte con alguien que te diga, fíjate que yo soy bien chismoso. Casi siempre es, ¿no has mirado que él es bien barbero? ¿No has mirado que él es bien chismoso? ¿No has mirado que él es bien irresponsable? Y decía, es difícil dar con el culpable. Siempre tendemos a mirar hacia otro lado y decir, él. Se transmite un mensaje y dice la persona, si hubiera estado el hermano aquí. Y ojalá, y ahora en internet, ojalá se hubiera conectado fulano. Decía, es muy raro dar con el culpable. Ahora, a nosotros estudiar el mensaje a las 7 iglesias, nos damos cuenta que Jesús
está reprendiendo al que pierde su primer amor. Está reprendiendo a aquel que tolera a personas malintencionadas. Reprendiendo a aquellos que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Reprende a aquellos que creen ser ricos materialmente, pero espiritualmente son pobres. Reprende a los mediocres, reprende a los tibios. Y la gran pregunta que quisiera hacerte yo en esta hora es: ¿a quién le está hablando Jesús? Decía, cuando miramos, nunca hay culpables. No me dijo a mí, no, eso no es para mí. Y decía, al mirar nosotros los mensajes a las 7 iglesias, a alguien de nosotros nos está hablando. Y decía, la gran pregunta es: ¿a quién le está hablando? Como dicen por ahí, ¿a quién le quedó el saco? ¿Habrá un culpable? Y es mi objetivo que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos. Mientras nosotros escuchamos estos mensajes, que no nomás nos sentemos a decir, ay, qué mal estaba la iglesia de Laodicea, sino que realmente nos hagamos la pregunta: ¿estoy ardiendo yo para el Señor? O pues no se puede decir que estoy frío porque me sigo congregando, sigo apoyando financieramente, o yo cuando canto, pero no estoy ardiendo para el Señor, no estoy frío, entonces quiere decir que estoy tibio. Y decía, es mi objetivo que mientras nosotros escuchamos cada uno de estos mensajes, que nosotros podamos apropiarnos de aquello que nos corresponde a nosotros y no estar buscando a una persona a quien le queda bien este mensaje, sino que nosotros mismos podamos ser honestos, sinceros, recibir la palabra de Dios. El escritor a los Hebreos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, hoy ha hablado por el Hijo. La razón por la que Dios tiene que hablar muchas veces y de muchas maneras es porque tenemos una tendencia a no captar el mensaje. Abramos nuestro corazón y pidámosle a Dios que permita que su espejo espiritual se ponga frente a nosotros para poder ver realmente cuál es nuestra condición espiritual. Al nosotros entrar este mensaje, es importante que repetidamente, que entendamos que repetidamente se dice esta palabra: el que tenga oído, oiga. Necesitamos tener oídos que escuchan. ¿Cuántas veces nos pasa que quizás oímos algo pero no entendimos, no prestamos atención? Como que lo oí decir, pero no lo entendí, no lo capté. Y es el propósito mío que al transmitir estos mensajes nosotros podamos realmente, como dijo la parábola del hijo pródigo, caer en sí, poder despertar y decir, yo me estoy enfriando demasiado, yo me estoy tan tibio, he perdido ese primer amor. Que podamos nosotros acatar a la reprensión de Jesús que nos dice: arrepiéntete y regresar al camino, regresar a donde Dios quiere que nosotros estemos. Aún estamos a tiempo de arrepentirnos. Vamos a mirar el día de hoy un poquito acerca de la iglesia de Laodicea. Ya le decía, cuando nosotros miramos en el mapa geográficamente, podemos mirar que en el orden, Éfeso, cada una de estas iglesias, era una forma en la que el correo distribuía, era una ruta, y si nosotros seguimos la ruta en el mapa, al final podemos mirar Laodicea. Hablé de las 3 formas que nosotros podemos aplicar este mensaje. Esta iglesia ha sido comparada a la iglesia apóstata, la iglesia que se desvía de la verdad. Y
hoy corremos ese peligro donde la generación que está por venir, si nosotros no pasamos bien esa batuta, si nosotros no cuidamos bien de estas nuevas generaciones, será muy difícil que se mantenga esa llama y ese fuego que se mantuvo, como lo decíamos la semana pasada, en esta iglesia que no recibió reprensión, la iglesia de Filadelfia. Un poquito de trasfondo de la ciudad de Laodicea. Laodicea era una ciudad, se cree que de cruce de varias vías de la rama mercantil, del mercado. En otras palabras, era una ciudad estratégica en la cual se creía que era una ciudad muy rica, dado a que estaba geográficamente muy bien ubicada. Se cree que en Laodicea era un centro judicial de aquella municipalidad, y lo dice así en una nota, bajo la Pax Romana. Laodicea se constituyó en la ciudad. Laodicea se constituyó la ciudad más rica del valle del río Licua. Entonces, no sé si usted ha mirado, pero por ejemplo, si va a usted a San Francisco o si usted va a San Diego y le pregunta a alguien dónde están las ciudades más ricas aquí, o dónde hay la gente más pudiente. Bueno, pues no es lo mismo ir a National City que ir a La Joya en San Diego. Aunque las dos están en San Diego, cuando llega usted a La Joya, usted mira que las cosas son diferentes. Si usted va a Los Ángeles, no es lo mismo ir a Compton que ir a Hollywood. Mira, aunque están en la misma ciudad, mira diferentes clases o niveles sociales. Lo mismo si está en San Francisco y llega al Silicon Valley, va a mirando unas casitas feitas, se puede decir, que no bajan de 2-3 millones de dólares. Y cuando miramos esto, al nosotros mirar el mensaje de las 7 iglesias, la Odisea era la joya de San Diego. La Odisea era el Hollywood de Los Ángeles, o el Silicon Valley de San Francisco. Era dinero y la gente era pudiente. Que podemos mirar, llegó a ser el centro comercial más prominente del mundo de aquel entonces. Se producía una lana famosa por su brillo y un color negro azulado. Entonces, hoy en día para nosotros pues es bien sencillo, la tela, el color que usted quiera. Pero si nos remontamos años atrás, no era tan popular, y ellos habían generado esta lana, estos colores oscuros, estos colores negros. Entonces era algo que la ciudad, por lo cual la ciudad se jactaba mucho. La ciudad estaba ubicada en el cruce de las 3 vías más importantes de la región. Nos dice así algunas notas, lo que favoreció inmensamente su desarrollo económico como un centro bancario y financiero. Entonces, en telas, en comercio y ahora en finanzas, decía, esta era una ciudad, por así decirlo, ¿verdad? Pudiente, muy bien ubicada financieramente. Y lo que miramos en algunas de las otras ciudades, entre el 60 y 61, esta ciudad fue prácticamente destruida por un terremoto, pero a pesar de haber sido destruida por el orgullo de su riqueza, sus ciudades contribuyeron y restauraron la ciudad sin ayuda externa. Entonces se daban ese lujo de tan bien acomodados económicamente que se pudieron ellos mismos sostener para volver a reedificar. La iglesia de la Odisea existía cuando el apóstol Pablo estaba ministrando. Hay un dato muy interesante, a mí siempre me ha intrigado, en el libro de Colosenses. Esto que nosotros miramos como cartas que se enviaron a las iglesias,
son exactamente eso, son cartas. Pablo literalmente, ya estando en casa o estando en cárcel, era la forma de comunicarse. Escribía la carta a los Efesios y la enviaba, es una carta. Entonces, miramos que envía una carta a la iglesia que está en Colosas, el capítulo 4 del libro de Colosenses. El versículo 16 dice, y cuando esta carta, hablando de la carta de Colosenses, dice, cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, colosenses, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Entonces, Pablo, cuando envía esta carta a Colosas, dice, les encargo mucho que, ya que ustedes hayan leído la carta que les envía a Colosas, que hagan pasar esta carta también a los laodicenses, a la Odisea, para que ellos también la lean. Y note lo que dice, decía algo que me ha intrigado mucho. En el verso 16, la segunda parte dice, y que la de la Odisea la leáis también ustedes. Entonces, hay una carta perdida que se le escribió a la iglesia de la Odisea, y Pablo dice, la que le envía a Colosenses, que la lea la Odisea, pero también la carta que yo envié a la Odisea, que la lean los de Colosas. Entonces, esa carta no la tenemos nosotros en nuestra Biblia, no se conservó, no ha llegado. Dios sabrá por qué. Decía, sí me ha intrigado mucho, me gustaría escuchar y leer qué fue lo que se le escribió a esta iglesia. Entonces, dado a ese dato, a ese verso, nosotros podemos darnos de cuenta que la iglesia de la Odisea existía en el tiempo del apóstol Pablo. Esta carta se extravió y esperemos que allá en el cielo nosotros la podamos leer. Finalmente la Odisea fue destruida por los turcos. Actualmente está en ruinas y hasta la fecha no ha sido estudiada mucho por los arqueólogos. Entonces, una ciudad, miramos que Esmirna, si usted busca Izmir, puede ir y visitar esta ciudad. Hay algunas ciudades que quedan en ruinas de esta ciudad de la Odisea, a pesar de ser tan pudiente y todo, terminó siendo destruida. Entonces, ahí miramos algunos datos. El contexto es muy importante para entender el contenido de la escritura y así poder interpretar apropiadamente los textos, los versos. Entonces, al mirar nosotros, nos vamos a identificar algo. Decía, a la iglesia de Éfeso le escribe, conozco tu arduo trabajo, conozco que no toleras a los que se dicen ser judíos y no lo son, conozco esto bueno de ti, conozco esto aquello bueno de ti, pero tengo algo contra ti. Y a algunas iglesias les habló de esta manera, he mirado esto bueno, pero corrige esto malo. A la iglesia de la Odisea no se le encuentra algo bueno. A la iglesia de la Odisea no se le dice, he mirado que tienes mucho dinero y ayudas a los pobres, no se le dice nada positivo. Cuando miramos nosotros, nos damos cuenta que a esta iglesia se va directamente el escritor, la inspiración, y se va el mensajero, se va Jesús a decir, yo conozco tus obras, y dice que ni eres frío ni eres caliente. Pero quiero que note algo aquí. Jesús no se conforma con el más o menos. Dice, conozco tus obras, capítulo 3, verso 15, que ni eres frío ni eres caliente. Y dice, ojalá fueses frío o caliente. No hay intermedio, no hay que más o menos. O eres o no eres, o estás o no estás, o crees o no has creído. Y cuando nosotros hablamos de este caminar en fe, no hay tal cosa como decir tengo media fe. O tienes fe o eres un incrédulo.
Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y es galardonador. Cuando miramos Hebreos capítulo 11 nos damos cuenta que se habla sobre los héroes de la fe. Por la fe alcanzaron, por la fe hicieron cosas que son dignas de ser escritas. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Entonces, miramos la reprensión y inicia de esta manera en la primera parte, el versículo 15. Yo conozco tus obras y dice que ni eres frío ni caliente. Y dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, dice la palabra, hablando Jesús, te vomitaré de mi boca. Hay un pasaje en los evangelios que dice, el que no es conmigo está en contra. Y la pregunta es, ¿estás en fuego o estás apagado? ¿Estás en fuego o estás apagado? La tibieza, la mediocridad y la tranquilidad no es algo que se practica en el reino de Dios. Lo voy a decir una vez más. La tibieza, la mediocridad, la tranquilidad no es algo que se practica dentro del reino de Dios. Hay algunos que son mexicanos, algunos que son americanos, algunos que son mexicanos americanos, y hay algunos que son ciudadanos del reino de Dios. Cuando hablamos y Jesús dice, mi reino se ha acercado, y nos hace la oferta a ser ciudadanos del reino de Dios. El apóstol Pablo hablaba de esta ciudadanía celestial. Dentro del reino de Dios no se practica, no se acepta ni se da la bienvenida a la tibieza, a la mediocridad, a la tranquilidad. Decía, no es algo que se practica dentro del reino de Dios. El reino de Dios sufre violencia y los valientes, dice la palabra. Hay una versión que dice, y los violentos lo arrebatan. O sea que la obra y la misión que se hizo no podía ser a través de hombres que dijeran, ahora sí, mañana no. Eran hombres que habían tomado la decisión de meterse de lleno y seguir a Jesús. Entonces, muy importante, Dios no se agrada del más o menos, no se agrada de la mediocridad. Dios quiere que cuando nosotros ofrezcamos, cuando nosotros demos todo lo que conlleva nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, que lo hagamos con excelencia. La ofrenda de los ricos, aunque era mucha, dieron de lo que les sobraba y no fue bien recibida. Se recibió la ofrenda que se dio con todo el corazón, la ofrenda de Abel, el sacrificio, dar de lo mejor, de lo más gordo, fue bien recibido. Y aunque Caín dio, pero no dio con excelencia. Y decía, este lenguaje nosotros lo podemos mirar a lo largo de las Escrituras, donde Dios, cuando Dios nos da a nosotros algo, nos da a Dios lo mejor. Y cuando Él espera algo de nosotros, Él también espera lo mejor de cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos por ir a una fiesta, nadie... O espero que no, pero a nadie le gusta regalar algo usado. A nadie le gusta llegar con la bolsa del regalo toda rota, toda arrugada. El regalo ahí como que ya se lo pusieron 2, 3 y lo presentas. Es mediocridad. Y cuando nosotros nos ofrecemos a Dios como un sacrificio vivo y agradable, a Dios no le gusta la tibieza. La iglesia de la Odisea era conocida y Jesús le dice, mira, podrás mostrarle tú a la gente que eres rica materialmente, pero yo conozco tus obras. Y miramos, dice el verso 15, que ni eres frío ni eres caliente, y ojalá fueras frío o caliente. La palabra tibio viene de una palabra griega, claros, y dice templado o tibio. No encuentras esta palabra en otro lugar en el Nuevo Testamento, o lo que algunos conocen como la Septuaginta. Solamente aparece en este versículo. La palabra, no obstante, era conocida por este hombre quien la usa para describir las aguas insípidas que causan
náuseas, alguna agua sin sabor, una agua desabrida que le causa náuseas. Hasta ahorita yo sé que venden café frío y venden café caliente, pero el café tibio no a muchos, no a muchos le agrada. Entonces, decía, cuando hablamos de nuestra vida cristiana, a Jesús le gusta que ardamos en fuego para Él, que estemos en fuego para el Señor, y no le gusta la mediocridad, no le gusta la tibieza. A nosotros avanzar y mirar la reprensión que se da a esta iglesia. El versículo 17 dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La respuesta dice, y no sabes que eres desaventurado, que eres miserable, que eres pobre, que eres ciego y que estás desnudo. La desnudez habla, y nosotros lo miramos en el libro de Génesis, que el pecado trajo esa conciencia de la desnudez, donde se exhibe el pecado de la persona. Entonces, aquí miramos una serie de cosas. Pastor, ¿estás hablando de aquellas personas que ya han escuchado el evangelio? ¿Estás hablando de aquellas personas que cantan? ¿Estás hablando de aquellas personas que van a la iglesia? ¿Aquellas personas que se visten bien? ¿Aquellas personas que diezman, que ofrendan? Le está hablando a la iglesia que está ubicada en esta ciudad de Laodicea. Entonces le dice, tú te crees rico, te crees bendecido, te crees prosperado. Y aquí es donde quisiera yo corregir algunas ideas erróneas que a veces se tienen dentro del reino de Dios, porque hay mucha gente que cree que porque tiene un buen trabajo está bendecido. Hay mucha gente que cree que porque tiene un mal trabajo no está bendecido. Hay gente que cree que la bendición es un sinónimo de la prosperidad. Y hay gente que decía, pone esta relación, y han catalogado la pobreza, han catalogado la enfermedad, han catalogado ciertas cosas como si fueran un pecado. Y a nosotros mirar la vida de los apóstoles, el apóstol Pablo decía atribulado, derribado, mas no destruido. Y comenzaba a explicar, sé vivir en abundancia y sé tener escasez. En todo he sido enseñado. Entonces, no siempre la persona bendecida va a ser prosperada financieramente. Y tampoco siempre la persona próspera siempre quiere decir que está bendecida. La iglesia de la Odisea tenía dinero. La iglesia de la Odisea era, quizás si viviera en nuestra actualidad, tenía carro último modelo, tenía casa de las mejores construidas, en las mejores ubicaciones. Pero cuando Jesús las mira, traspasa todo el materialismo y todo lo que ellos tienen, y a pesar de la prosperidad y la bendición física y material, les dice, tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dijo, que eres desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces todo esto encierra el hecho de que he perdido la noción, he descuidado y no sé realmente dónde estoy. He interpretado otras cosas como bendición, cosas que realmente no lo son. Para mí la bendición y el éxito es lograr hacer lo que Dios te llamó a hacer aquí en la tierra. Puedes correr, puedes esconderte en un trabajo, en una profesión, en una carrera, pero si no estás cumpliendo el propósito de Dios, como dice, desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El libro de Samuel, cuando el profeta está por elegir
al próximo rey de Israel. Es muy interesante las palabras que Dios habló al profeta. Primera de Samuel, el capítulo 16, versículo 7. Dice la palabra del Señor, un pasaje que conocemos mucho. Y Jehová respondió a Samuel, Dios le habló a Samuel y le dijo, mira Samuel, al tú escoger el próximo profeta, le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, que si se ve bonito o se ve feo, que si está alto o si está chaparro, no pongas atención a nada de eso. Dice, porque yo lo desecho. O sea, yo no le pongo atención a eso, dice Dios. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y al mirar Dios el corazón de Laodicea, tristemente no miró a una iglesia rica, no miró a un grupo de personas espiritualmente fortalecidos, no miró a la iglesia como una iglesia exitosa, la miró como una iglesia miserable, la miró como una iglesia desaventurada, la miró como una iglesia ciega, como una iglesia pobre. Y qué triste que esa fuera la mirada que Dios lanza hacia nosotros. Decía al principio, ¿a alguien nos está hablando? ¿A alguien es culpable? Y necesitamos tomar nuestra porción. Y el mensaje mejor y más positivo que nosotros podemos tomar de esto es que Dios nos dice arrepiéntete. No te dice te condeno, te dice arrepiéntete. Todavía hay tiempo, arrepiéntete. El versículo 18 de este mismo capítulo 3 de Apocalipsis, dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Una parte muy importante entendiendo el contexto de esta ciudad. Tenían oro ellos, era una ciudad pudiente, yo le decía, con sistemas bancarios de aquel entonces. Tenían lana, tenían dinero, materialmente lo tenían, pero Dios le dice, dice la palabra, por tanto, yo te aconsejo que el oro lo consigas de mí, que el oro lo consigas de mí. Dice, realmente, en otras palabras, para que realmente seas espirituales, las tiene Dios, no el mundo. Y Dios le dice, yo te aconsejo que tomes realmente lo que enriquece. Va más adelante y dice, hace mención de las vestiduras blancas para vestirte. Ya le decía, según la historia, al nosotros mirar la ciudad de Laodicea, era conocida porque producían esa lana famosa por su brillo y su color negro azulado. Había una tela negra que ellos tenían y eran conocidos por esa tela negra que ellos producían. Pero Dios le dice, yo te puedo dar la tela blanca, yo te puedo dar la pureza. Y comienza, dice, para que seas rico, dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu pecado o la vergüenza de tu desnudez. Se cree que ellos tenían avances médicos a pesar de la antigüedad, a pesar del tiempo en el que vivían. Ellos se creen que fueron los inventores de lo que conocemos como el colirio. Algunos comentaristas lo han dicho. El colirio probable referencia, dice, al famoso polvo producido en Frigia,
y usado en la escuela de medicina de la Odisea. El término se usa figuradamente para señalar el remedio celestial para la ceguera espiritual. Entonces, como ellos tenían colirio, Jesús le dice, ese mismo colirio que ustedes producen, en otras palabras, póngaselo en los ojos, porque están cegados y no ven. Y qué triste es que, decía, no caemos de la noche a la mañana. Es poco a poco que de repente empezamos a dejar de leer la Biblia. De repente dejamos nuestro tiempo de oración. De repente dejamos de congregarnos. De repente dejamos de vivir en santidad. Poco a poco empezamos a ceder y cuando menos pensamos, estamos cegados. Y Jesús le habla fuertemente a la Odisea y le dice, te aconsejo que el material o el oro, las vestiduras, las agarres de mí. Y que agarres ese colirio y te unjas los ojos para que realmente veas, para que realmente puedas darte de cuenta cuál es tu condición. ¿Cuál es tu condición? Y quisiera concluir con esto, sobre el llamado que Jesús les hace al arrepentimiento. El versículo 19 nos dice la Escritura, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Nos dice la Escritura, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Ahora, cuando nosotros miramos esta parte en la Escritura, quiero que preste mucha atención. Lo dice un comentarista, la implacable severidad de esta exhortación pasa repentinamente a una ternura única. En otras palabras, está la reprensión así fuerte. Eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Yo conozco que no eres frío ni tibio, te voy a vomitar de mi boca. Palabras duras, reprensión, ay, castigo. Y dice, la implacable severidad de esta exhortación pasa repentinamente a una ternura única. Y hay una alusión a lo que nos dice Proverbios, el capítulo 3, versículo 12. Porque yo no sé si usted conoce, provee, o hay gente que nada más conoce a Dios como a Jehová Rafa, el Dios que sana. Porque para lo único que me acerco a Dios es porque quiero pedirle más y más y más. Decía mi padre, la única oración que se saben es la oración del borrego. Señor, bendíceme. Y Señor, prospérame. Señor, protégeme. Señor, dame. Y puro dame. O Señor, sáname. Pero también podemos conocer a Dios como nuestro Padre Celestial. El capítulo 3 del libro de Proverbios. Proverbios capítulo 3. El versículo 12 dice la Escritura, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Fíjese bien, como el padre al hijo, a quien quiere. Yo lo he dicho muchas veces, y quienes me han escuchado predicar, pueden recordar esto. Una de las expresiones más grandes de amor es la disciplina. Una de las expresiones más grandes de amor no es el abrazo, no es el beso, no es el regalarle a alguien algo. Una de las expresiones más grandes de amor es la disciplina. Y decía, hemos de conocer nosotros también a Dios, a nuestro Padre Celestial, como un Padre que disciplina. Una vez más, Proverbios capítulo 3, verso 12 dice, porque Jehová al que ama castiga,
como el Padre al Hijo, a quien quiere. Hay otra porción en la Escritura, en el libro de Hebreos, el capítulo 12. Hebreos capítulo 12 nos dice lo siguiente. Dice la palabra, el versículo 6 en adelante, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, si se deja sin disciplinar, no hijos. La palabra bastardo quiere decir un ilegítimo. En otras palabras, cuando el vecino le dice, oiga, si me ayuda, le puedo dejar a mi niño ahí unos minutos. De repente sus hijos y el vecino hicieron unas travesuras y los mira ahí y a sus hijos les da una buena sonada, pero al hijo del vecino dice uno, ojalá fueras mi hijo para poderte disciplinar. No lo puedo disciplinar porque no es mi hijo. Entonces, dice la Escritura, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, los respetábamos. ¿Por qué dice, no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y nos exhorta la Biblia y nos dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La idea de Jesús de decirle a la iglesia de Laodicea, y I'm sorry to say it this way, perdone que lo diga de esta manera, pero le dice, me das asco. En el capítulo de Isaías le dijo, hastiado estoy de sus ofrendas, de sus sacrificios, no lo puedo soportar. Y cuando Jesús le dice a la iglesia de Laodicea, te vomitaré de mi boca, cuando le dice, estás desaventurada, estás miserable, estás ciega, estás desnuda. No le dice porque quiere hacerla sentir mal. No le dice porque la ha despreciado, la ha rechazado. Le dice porque tristemente esa es su condición. Le dice eso porque tristemente ese es el estado en el que ellos están. Pero a pesar de estar en ese estado, ellos piensan que están bien, ellos piensan que todo está normal, que todo está como debe estar. Pero el mensaje de amor de Dios a ti en esta hora, el mensaje de Dios para mí en esta hora, es que Dios no dijo, te condeno y ahí te vas a quedar. El consejo y la palabra que Dios dice, a nosotros mirar en el libro de Apocalipsis, y esto es lo grande del amor de Dios. Y decía, hoy necesitamos agarrar nuestra porción, necesitamos agarrar el mensaje que es para nosotros. Y no decir, no es que le hablaba a él, le hablaba a ella. Dios nos está hablando a través de estas 7 iglesias, Dios nos está hablando. Y no es nada más para insultar, no es para desanimar, es un mensaje de aliento. Pero es para nosotros ver, es para nosotros realmente escuchar lo que Él está hablando a nuestro corazón. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice Dios. Porque te amo.
te hablo con la verdad. Porque te amo, te digo estas cosas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. Y le dice, arrepiéntete. Esa palabra arrepentimiento quiere decir dar un giro 180 grados. Darte la vuelta. Si vas en la mal dirección, corregir esa dirección. Dejar tu mente y tener la mente de Cristo. Dejar de crear tu filosofía y llenarte de la filosofía de la palabra, de la filosofía de Dios. Entender cuál es su corazón, cuál es su deseo. Y le dice en el versículo 20, he aquí, yo estoy, llamo a la puerta y llamo. Mucha gente ha utilizado este pasaje como un mensaje evangelístico y lo lanza a las personas que no han conocido de Dios. Pero este mensaje es un mensaje a una iglesia que piensa que está teniendo comunión con Dios, que piensa que Dios está diciéndole, adelante, hijo. Pero Dios le dice, te has apartado demasiado. Te has apartado demasiado. La comunión se ha perdido. Y le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La cena en la cultura judía era una seña de intimidad. Se había perdido esa intimidad con Dios. He aquí yo estoy a la puerta. Y decía, el mensaje que podemos sacar de esto, lo que podemos nosotros extraer de este mensaje, es que la idea de Dios no es nada más reprenderte. Quiere restaurarte. Y en estos tiempos, más que nunca, mientras nosotros nos preparamos para salir de esta pandemia y todo lo que está pasando, si algo necesita la iglesia, el mundo en estos días, es una iglesia firme y es una iglesia fuerte. No una iglesia fría ni una iglesia tibia. Necesita una iglesia que esté ardiendo en fuego para el Señor. Al principio del tiempo de este presidente, yo le decía que venían años favorables para la iglesia. Hoy en día, más que nunca, decía, se declaró la iglesia como algo esencial en el país. Se tiene hoy en día en la iglesia, en la Casa Blanca, reuniones espirituales. Está propagando la libertad religiosa, la libertad espiritual. Ahorita la secretaria del gabinete y el vicepresidente son extremadamente cristianos. Son personas conocidas por una fe genuina. Es nuestro tiempo, it's our time, es nuestro tiempo para levantar cosecha. Pero se necesita de personas que estén en fuego para el Señor. Y no personas que estén, le iré a entrar a este año o no, o me esperaré tantito. Que podamos nosotros arder para el Señor. Y el Señor en esta hora nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y hoy nos dice, estoy a la puerta. I'm knocking your door. Te estoy dando otra oportunidad. Abre la puerta de tu corazón. Arrepiéntete. Deja de hacer lo que no le agrada a Dios. Y quizás dices, pastor, pero es que yo la he regado aquí, he fracasado allá. Dios te dice, I'm willing to forgive you. Estoy dispuesto a perdonarte. Recuerda la parábola del hijo pródigo. No lo rechazó, le hizo fiesta, le puso anillo en el dedo y celebró el hecho que estaba muerto y ahora está vivo.
Y Dios sigue hablando a tu corazón. Y yo hablo a aquellas personas que quizás se han alejado tanto de Dios. Cuando nosotros tratamos de regresar, el enemigo dice, pero ay, ¿tú regresar? ¿Y qué va a decir la gente de ti? ¿Qué importa que diga la gente de ti? Lo que importa es qué dice Dios de ti. Dios en esta hora te dice, arrepiéntete. Come back, regresa, ven de nuevo. I'm knocking, estoy tocando a la puerta de tu corazón. Abre la puerta. Quiero entrar y quiero cenar contigo. Quiero pasar ese tiempo, esos tiempos que tuvimos al principio. Esos tiempos donde lo único que importaba era la relación entre tú y yo. Esos tiempos donde habías descubierto lo mejor y sentías el gozo. Estoy a la puerta y llamo. Decía, al mirar nosotros el mensaje a estas iglesias, God is calling us. Dios nos está hablando a nuestro corazón. Es mi deseo, es mi oración, que en estos tiempos que el mundo tanto necesita un mensaje de esperanza, en estos tiempos que tanto el mundo necesita un mensaje de confianza, un mensaje de qué está pasando, que pueda haber una iglesia ardiendo en el fuego del Señor para decirle al mundo, hay esperanza en Jesús, hay esperanza en Jesús. Antes de despedirnos, ¿por qué no oramos y le pedimos a Dios que su palabra produzca en nosotros fruto? Padre, en esta hora nos allegamos ante el trono de tu gracia para, Señor, agradecer el hecho de que has provisto de este libro tan maravilloso para hablar a nuestro corazón. Señor, gracias a tu Espíritu Santo que ha inspirado cada una de estas palabras, Señor, y que hablan al corazón de tu iglesia. Señor, ayúdanos, Padre, a través de estas series, a través de estos mensajes, entender que tú nos estás hablando a cada uno de nosotros en particular, Dios. Que podamos a través de estos mensajes afirmar nuestros pies en la roca que es Cristo Jesús. Señor, yo pido por aquellas personas, Señor, que no saben cómo sucedió, pero se desviaron. No saben quizás cómo sucedió, pero se han alejado de ti. Oh Dios, en esta hora reprendo toda condenación del diablo. Todo aquello que quiere venir a traer una lucha mental. Y que, Señor, no les permite regresar al camino. Que, Señor, tú puedas llegar a sus corazones en este momento. Y que ellos puedan tomar esa decisión a no estar fríos, no estar tibios para ti, sino que puedan arder en el fuego del Espíritu Santo. Señor, ayúdales a que entiendan que tú eres un Dios de oportunidades, eres un Dios de misericordios, eres un Dios de misericordia, Señor, bondadoso, lento para airarse, Señor, grande en misericordia. Y que tú en esta hora extiendes tu mano para restaurar, para levantar. Y das esa oportunidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que está mirando en esta hora y dices, pastor, I want to come back. Yo quiero regresar. Ahí donde estás, ahí en ese teléfono, en esa cámara, habla con Dios y dile, Señor Jesús, perdóname. He escuchado tu palabra. Hoy entiendo que estás hablando a mi corazón. No quiero estar frío. No quiero ser tibio. No quiero ser miserable, desaventurado, Señor. No quiero ser ciego. No quiero permanecer en el pecado. Hoy he escuchado que estás tocando a la puerta de mi corazón. Y hoy abro esa puerta y pido que entres. Y pido que mores en mi corazón y que podamos tener comunión.
en el nombre de Jesús. Padre, bendigo, Dios, a cada hombre, cada mujer, cada persona que ha escuchado tu palabra. Y yo pido que nos prepares, Dios, que prepares nuestro corazón para lo que viene por delante. Que podamos ser una iglesia que arde, Dios, que arde en tu palabra, en tu presencia, en el fuego de tu Espíritu Santo. Y que podamos, Señor, como dice tu palabra, bogar mar adentro y echar las redes. Y que seamos esos pescadores de hombres, Señor. Y que podamos alcanzar en gran número aquellos, Señor, a los cuales has derramado tu gracia, tu misericordia, que puedan ser partícipes de tu grande obra en la cruz del Calvario. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias y el pueblo de Dios dice amén. Les saludamos el día de hoy. Les pedimos que se sigan cuidando, sigan sintonizando. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, puede enviárnoslo por un mensaje o puede publicarlo ahí. Queremos escuchar de ustedes. Esperemos y la palabra de Dios haya caído en buena tierra y que produzca fruto al 100%. Reciban un saludo de parte de la iglesia Más que Vencedores, de parte de su pastor y la familia pastoral. Dios me los bendiga, cuídense mucho, bendiciones.